viendo todos los tipos de respuesta inmune que se van a dar, pero en general, ¿no? ¿Cómo es que va a responder el sistema inmune en sus aspectos generales? Con la participación específica de cada una de las células, ¿no? Linfocitos T o linfocitos B, sus subdivisiones, todo su accionar de cada uno de esos elementos, pero en forma general. ¿Cómo es que podrían reaccionar en forma general? Pero ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo es la inmunidad, cómo son nuestras respuestas del sistema inmunológico frente a aquellos microorganismos que son los que van a causarnos daño, que son los patógenos, ¿no? Que en buena cuenta son los que hemos venido hablando desde el principio, ¿no? Los que más comúnmente ocasionan daños y despiertan la respuesta inmune en realidad son las bacterias, ¿no? Y que cuando se da este tipo de afección por bacterias es mucho más fácil de repente poder hacer el diagnóstico de repente con un examen microbiológico. Ahora ya se hacen otro tipo de exámenes inmunológicos directamente, pero que cada vez van a ir mejorando, ¿no? Las formas de diagnóstico de este tipo de patologías, donde tienen que ver, donde está metido e inmerso el sistema o la respuesta inmunológica. Para que se den estas respuestas, por ejemplo, con las bacterias o frente a la agresión de bacterias, el sistema inmune tiene que reconocer esa estructura bacteriana, ¿no? Porque de acuerdo a esa estructura bacteriana es como el sistema inmune va a ir accionando. Sabemos que la superficie de las bacterias, por ejemplo de las gram negativas, tiene un componente, una capa bilipídica, ¿no? En su estructura. Y este tipo de estructura de la bacteria, de esta superficie bacteriana, por ejemplo, va a ser sensible a la activación del complemento, o sea, a la acción del complemento. Y también es sensible a aquella acción de las células citotóxicas, ¿sí? O sea, si alguien ingiere algo contaminado, se supone que ahí está la bacteria en su inóculo en cantidad suficiente como para poder desencadenar una respuesta. Entonces, si nuestro sistema inmune reconoce ya la presencia de esa partícula bacteriana o de ese agente bacteriano, de repente la activación del sistema de complemento va a ser el más adecuado para atacar a esa bacteria que tiene esta estructura de gram negativa con una capa bilipídica. Digamos de que este complemento va a tener mayor afinidad para unirse a esa capa bilipídica que tiene esta estructura bacteriana y producir la destrucción de esa bacteria, ¿no? O también lo puede hacer a través de las células citotóxicas. Y para destruir, por ejemplo, otro tipo de bacterias es necesaria la ingestión o la participación de los macrófagos y puedan realizar la fagocitosis. Hay otras bacterias que tienen de repente flagelos o tienen fimbrias o pilis o de repente están encapsuladas. Entonces, mientras más compleja sea la estructura de esa bacteria, obviamente va a haber mayor interferencias para que el sistema inmune pueda reaccionar, ¿sí? Entonces, el sistema inmune y nuestro organismo están ¿cómo se puede decir? Tan inteligentemente desarrollada en nuestro organismo que va a ir o va a tener esa capacidad de ir diferenciando, digamos, hasta estas estructuras internas que tienen las bacterias para que ellos puedan actuar. O se activa el complemento, que sería más eficaz frente a una bacteria gram negativa, que de repente activarse un macrófago y tratar de producir la fagocitosis. De repente eso sería más difícil, pero sí, esa activación del complemento resultaría ser más eficaz frente a esta superficie o a esta estructura bacteriana gram negativa, ¿no? Microorganismo, ¿sí? A los patógenos. Y yo les estoy diciendo, por ejemplo, nos está dando un ejemplo de que las gram negativas, las bacterias gram negativas tienen en su estructura, en su superficie bacteriana, una capa bilipídica.
compuesta por una doble capa de lípidos, ¿no? Esa estructura, esa superficie bacteriana. Si nuestro sistema inmune reconoce o identifica a esa bacteria gram negativa, entonces lo que va a ser más eficaz para esa bacteria, para destruir esa bacteria, va a ser la activación del complemento, ¿sí? Y ya sabemos que este complemento puede activarse por la vía clásica o por la vía alternativa. Si es directamente entrando en contacto con esa superficie, con esa capa externa de esa bacteria gram negativa, se activará la vía alternativa, ¿sí? Porque todavía no se han formado esos inmunocomplejos antígeno-anticuerpo que ya tendrían que activar la vía clásica, ¿sí? Entonces es mucho más fácil destruir a esa bacteria gram negativa a través de la activación del sistema de complemento, o de repente ayudado con esto, con la actividad de las TCD8, que son las que van a producir la citotoxicidad para esas células, para esa bacteria. Pero si por ejemplo son otro tipo de bacterias, no tienen esa estructura de bicapa lipídica, ¿no? De repente, por ejemplo, que es un Mycobacterium, por ejemplo, ¿no? Ese no tiene esa estructura bilipídica. Entonces, la acción del sistema inmune que sería más eficaz para esa bacteria sería la fagocitosis, ¿sí? Sería la fagocitosis. Pero hay otras, por ejemplo, que tienen estructuras flagelos, cápsulas, fimbrias, pilis. Entonces, esto es lo que hacen, como dice el nombre ahí, estorbar a la labor del sistema inmune. Presentan mucho más complejidad a la respuesta inmune, ¿no? Entonces, ya de repente ahí, con esta complejidad que tiene esta estructura bacteriana, ya lo esencial sería que se dé lugar a la formación de los anticuerpos. Que estos anticuerpos ya van a ser específicos, ¿no? De repente, un anticuerpo contra esta estructura capsular, o de repente un anticuerpo dirigido exactamente a los flagelos que presenta esa bacteria, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, si no, ya pues, ¿qué puedo hacer? Marco, ¿ya me entendió? Ahora sí. Entonces, para que vean, por ejemplo, cuál es la diferencia de una estructura bacteriana, ¿no? Si son bacterias gram positivas, un estafilococo, un estreptococo, bueno, todos los cocos y los cocórocos que están por ahí. Estas gram positivas, por ejemplo, tienen en su superficie bacteriana ácido lipoteicoico. Entonces, si el sistema inmune reconoce que ha ingresado un estafilococo a nuestro organismo, tengo una infección faríngea y estoy con un estafilococo aureus ahí, lo que tiene que hacer el sistema inmune es reconocer este contenido, ¿sí?, de esa bacteria para que pueda actuar. Si lo va a hacer directamente, ya hemos visto que solamente con la activación del complemento y la citotoxicidad va a ser más efectivo que para unas gram negativas. De repente, si se activa el complemento, en este caso, no va a ser de mucha utilidad, ¿sí? Y la infección va a seguir progresando. Entonces, habrá otro mecanismo del sistema inmune que sí se active para que pueda combatir a este estafilococo. Por ejemplo, acá, gram negativas. Ya hemos visto que tiene una capa bilipídica, ¿sí? Una capa lipídica externa, otra interna, y hemos visto también que son la activación del complemento el que va a ser más eficaz para este tipo de bacterias. En las micobacterias tienen otros componentes, glucolípidos, ácidos micólicos. Entonces, el actuar del sistema inmune va a ser de acuerdo a las estructuras que vayan presentando esos microorganismos. Por eso les decía, es tan inteligente que va a tratar de activar aquello que sea más eficaz para combatir esa infección por cualquier tipo de bacteria. Si es que nuestro sistema inmune
no está funcionando bien, estamos inmunodeprimidos, como se llama, entonces esos patógenos van a ir progresando, progresan porque la respuesta que da nuestro sistema inmune no es la adecuada. De repente, por algún motivo, no terminó de reconocer bien qué estructura tiene esa bacteria. Entonces, la infección va a continuar, ¿no? Y lo que hace el microorganismo es seguir colonizando, se va proliferando, y ahí es donde ya tienen que ver el tratamiento con antibióticos, ¿no? ¿Y cómo es que se dan estos mecanismos inmunopatogénicos, ¿no?, de estos microorganismos? Hay algunas bacterias, por ejemplo, hay algunas bacterias que todas en conjunto no causan daño, pero sí causan daño las toxinas que estas liberan, ¿no? Y estas toxinas de repente son las que van a ayudar a que estos componentes se adhieran al epitelio, al tejido, ¿ya?, y puedan ir infectando a esa parte donde han sido adheridos. O hay otras bacterias, por ejemplo, que tienen la capacidad de invadir, ¿no? Ingresaron, por ejemplo, de repente ingresaron por vía bucal, comieron algo, se infectaron y a nivel del intestino no se localizan en un solo sitio, sino que van invadiendo. Es la capacidad que tienen estas bacterias. Y hay otras que lo que hacen es invaden, pero van tratando de destruir esas células que están invadidas. Entonces, de acuerdo a todas estas capacidades inmunogénicas o mecanismos inmunogénicos que tengan estos microorganismos, van a ser las respuestas que tienen que dar nuestro sistema inmune. Regresando a lo que se dijo antes, de repente para este será más efectivo la fagocitosis, o de repente para este será más efectivo la producción de anticuerpos, o para este de repente será más efectivo la citotoxicidad. Entonces, para cada tipo de microorganismo que ingrese, entonces la respuesta inmune va a tener que ser la más adecuada para que pueda combatir con a ese microorganismo patógeno. ¿Sí? ¿Entiende o no? Ah, sí. Pregunto ahorita y nadie me contesta. Ahora, así como nuestro sistema inmune tiene diferentes formas de reaccionar ante la presencia de diferentes tipos de agentes patógenos, las bacterias, por ejemplo, todos esos microorganismos tienen ciertos mecanismos por los cuales ellas van a realizar para eludir, para evadir la respuesta inmune. O sea, ellas también se van a defender, ¿no? Así como nuestro sistema inmune se alertó ante la presencia de una bacteria y tendrá que ir estimulando la activación de ciertos componentes, estas bacterias también, así ni tonta que fuera yo, que de buenas a primeras me van a destruir, ¿no? Entonces, igualito, estas van a tener también ciertos mecanismos que van a tratar de impedir que sean destruidas. Por ejemplo, con algunos componentes, lo que hacen las bacterias es inhibir la quimiotaxis. Para que se produzca esa quimiotaxis tienen que haber componentes químicos que se han liberado alrededor de esa célula, ¿no? Entonces, de repente esas bacterias tienen otras sustancias que liberan cuando entran en contacto y van a inhibir esa quimiotaxis. Van a hacer que esas sustancias liberadas por esas células no les hagan ni cosquillas, ¿no? Las cápsulas que inhiben unión al fagocito. Hay bacterias que tienen una estructura capsular, ¿no? Por ejemplo, el neumococo. El neumococo tiene una cápsula que está protegiendo a esa estructura. Forma parte de la estructura de ese neumococo. Entonces, si es difícil destruir una membrana, una superficie bacteriana por sí sola, imagínense tener que destruir primero una cápsula. Entonces, eso va a servir como una protección para ese microorganismo también. Y obvio que van a ir bloqueando mecanismos que destruyan a esa bacteria. Eliminan peróxido de hidrógeno, inactivan radicales libres, inhiben el estímulo del interferón gamma, ¿no?
pierde la capacidad para presentar antígenos y se escapan hasta de la formación de ese fagocito. Son mecanismos que las bacterias van a utilizar para poder defenderse ante la respuesta de nuestro sistema inmune. Nosotros nos defendemos, de repente activamos macrófagos, se liberan interleuquinas, ¿no? Pero lo que hacen las bacterias es liberar otro tipo de componentes que vayan inhibiendo la accionar de esos interleuquinas, por ejemplo, ¿no? Y así bloquear la destrucción de esas bacterias. Esto cuando alguna bacteria libera, por ejemplo, una endotoxina, ¿no? Hemos visto anteriormente que las bacterias o pueden actuar, causar daño como una estructura completa, o pueden hacer daño por la liberación de toxinas, que pueden ser exotoxinas, endotoxinas, enterotoxinas, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo vayan ellas comportándose frente a la respuesta inmune, entonces es que ellas también van a ir activando. Si ya se presentó esa bacteria, ya fue reconocida por nuestro sistema inmune, ¿qué hace? Activar macrófagos. Se activan macrófagos, liberan interleuquinas, por ejemplo la interleuquina 1, y lo que van a hacer es que estimulan a que los neutrófilos se conglomeren más, se adhieran, ¿no?, al lugar donde se está produciendo esa infección. Y así cada secuencia, cada componente que se vaya presentando en los mecanismos de defensa, todos tienen que ser en forma secuencial, para que la liberación de algo estimule de repente o bloquee la activación de esa bacteria, o que de repente si la bacteria pretendió eliminar esa quimiotaxis, entonces las células adecuadas con de repente sus componentes, con sus gránulos intracitoplasmáticos, qué sé yo, van activando otro tipo de respuestas que vayan bloqueando la acción de esos patógenos, ¿no? Entonces todo tiene que ser secuencial y todo tiene una razón de ser, ¿no? No es que se liberan interleuquinas porque al macrófago se le ocurrió, ¿no? Simplemente sabe que de repente esa interleuquina, y justamente la 1, por ejemplo, es la que va a estimular a que los neutrófilos se adhieran, se vayan adhiriendo al lugar donde se está produciendo el daño. Entonces, todo lo que suceda, todos los componentes que se liberan o todos los elementos que participan en esa respuesta inmune tienen una razón de ser, ¿no? Entonces, todo tiene que ser en forma de bloque, todos actuando secuencialmente. Entonces, de acuerdo a estas respuestas inmunes ante las bacterias, por ejemplo, la defensa frente a los microorganismos puede estar mediada por la inmunidad natural o la inmunidad específica, o ambas. En algún momento se desencadenará la inmunidad natural, que es la primera fase, barreras celulares, y luego la específica, produciendo ya anticuerpos dirigidos a los antígenos correspondientes, ¿no? Los tipos diferentes de microorganismos van a estimular la respuesta de leucocitos y sus mecanismos de defensa, que van a ser distintos. Y hemos visto antes, ¿no? Una bacteria gram negativa va a ser activar al complemento, lo cual va a ser una situación muy favorable para nuestro sistema inmune, pero desfavorable para la bacteria, ¿no? Eso quiere decir, de acuerdo al tipo de microorganismo que vaya ingresando a nuestro sistema inmune, entonces las respuestas van a ser diferentes, ¿no? Actuará el linfocito T, de repente el linfocito B produciendo anticuerpos, o de repente se activa el sistema de complemento, pero todo en una forma ordenada, en una forma adecuada, además, para que se logre la destrucción de ese microorganismo. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Ah? ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? En diversos compartimientos del cuerpo donde deben ser combatidos por diferentes mecanismos de defensa, ¿no? No todas las bacterias nos afectan
en el sistema, por ejemplo, respiratorio. No todas las bacterias nos afectan en el sistema digestivo. No todas las bacterias nos afectan al sistema urinario, por ejemplo, ¿no? A pesar o aparte que nosotros tenemos una flora bacteriana normal, ¿sí? Entonces, por eso dice que estos van a actuar en diferentes partes del cuerpo y el sistema va a responder de diferentes maneras, según sea el caso, ¿no? Por ejemplo, si es una bacteria extracelular, una que está ingresando, ¿no? Entonces, de repente, por vía bucal, por vía respiratoria, el punto de infección, los espacios intersticiales, la sangre o el linfa. Ahí se van a localizar estas bacterias. ¿Y qué tipo de bacterias podemos tener dentro de estas extracelulares? Por ejemplo, virus, bacterias, protozoos, no solamente ya bacterias, virus, protozoos, hongos, gusanos. ¿Y cuál es la inmunidad protectora frente a esto? La formación de anticuerpos, la activación del complemento, la fagocitosis o procesos de neutralización. Estos son los que están en los compartimientos intersticiales, en la sangre o en linfa, pero aquellos que son extracelulares y están en las superficies epiteliales, por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma, Streptococcus, Vibrio, la Escherichia coli, Candida albicans, que es un hongo, el Helicobacter. Estos están localizados superficialmente, ¿no? Se encuentran en la superficie de la célula infectada. ¿Cómo son los mecanismos para defendernos contra estos? Con la producción de anticuerpos, especialmente los de tipo inmunoglobulina A. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina A sabemos que se encuentra en las secreciones y en la superficie, ¿no? Ya ven que todo tiene su razón de ser. Péptidos o antimicrobianos. Estos, por ejemplo, si son extracelulares, pero hay otras infecciones que están producidas por bacterias intracelulares. Si estas se encuentran dentro del citoplasma, por ejemplo, virus, especies de Rickettsia, protozoos, la forma de actuar va a ser a través de los linfocitos T, citotóxicos y de los natural killers. Si esta bacteria está dentro del citoplasma de ese macrófago, por ejemplo, de nada serviría, ni cosquillas le haría que se liberen anticuerpos, ¿no es cierto? Porque este microorganismo está dentro del citoplasma de una célula. Por eso es que sería más efectivo el actuar de las células citotóxicas, y lo que harían es destruir en conjunto a esta célula más el microorganismo que está en su citoplasma, ¿sí? Si son aquellos que forman vesículas dentro del citoplasma de esos macrófagos, Mycobacterium, Salmonella, Leishmania, bueno, tienen ahí varias bacterias. Lo eficaz para combatir esto sería activación de macrófagos que son dependientes de las células T y de las natural killers. Si se activan macrófagos, ¿estos qué hacen? Van a liberar interleuquinas y van a estimular que otras células liberen sustancias para que puedan tratar de destruir esta bacteria, produciendo ya de repente una endocitosis, ¿no? Entonces, cada tipo de microorganismo, cada tipo de bacteria que ingrese en nuestro organismo va a tener que desencadenar una respuesta inmune adecuada para que pueda ser destruido. Si nuestro sistema inmune actúa equivocadamente, de repente es una bacteria citoplasmática, intracelular citoplasmática, pero lo que hace es estimular la liberación de anticuerpos. ¿Le servirá? No le va a servir, ¿no? Entonces tiene que ser muy adecuada la respuesta ante cada tipo de bacteria que esté produciendo el daño. La supervivencia y la patogenicidad de los microorganismos en un huésped está muy influenciada por su capacidad para evadir o resistir a la inmunidad protectora. Obvio, ¿no? Si ese microorganismo tiene más estructuras que le vayan protegiendo, ¿no? Su estructura ya de por sí bacteriana de repente es mucho más compleja,
nuestro sistema inmune va a ir teniendo mucho más, ¿cómo les puedo decir? Más factores que vayan impidiendo que se desenvuelva esa respuesta inmune adecuadamente. Muy diferente será, por ejemplo, que nuestro sistema inmune actúe ante una superficie bacteriana que tiene una doble capa de lípidos nada más, ante la presencia de repente de otra bacteria que sí tiene una cápsula, o de repente tiene flagelos, y los flagelos, en lugar de ayudar, van a bloquear, ¿no?, el actuar de esas células adecuadas para en la respuesta inmune. Entonces, mientras más complicada sea la estructura bacteriana, la respuesta inmune va a tener mucho más dificultad para poder combatir a esa bacteria. Las lesiones tisulares y enfermedades consecuencia de las infecciones pueden estar producidas por la respuesta del huésped frente a los microorganismos y sus productos en el lugar propio del microorganismo. De repente, esa bacteria que ha ingresado tiene capacidad de realizar necrosis en el tejido, entonces el daño que se va a ir produciendo también va a ser una consecuencia por parte de esa afección por ese microorganismo. Entonces, mientras más rápidamente y más adecuadamente funcione y responda el sistema inmune, entonces de repente todas estas otras consecuencias se pueden evitar, ¿no? Todos están en el limbo. Creo que nos vamos a quedar ahí. ¿Ya? Acuérdense dónde nos quedamos. La inmunidad frente a las bacterias extracelulares. Del sistema inmune frente, por ejemplo, a bacterias extracelulares se va a comportar de diferente manera que cuando se trata de una bacteria intracelular, ¿no? Dentro de las bacterias extracelulares sabemos que hay diversidad de bacterias en nuestro organismo, incluso formando parte. ¿Pueden abrir atrás, por favor? Hay una diversidad de microorganismos que están formando parte de nuestra flora, ¿no?, de nuestro sistema de defensa natural. Pero cuando algo sucede en nuestro sistema inmunitario, nuestros mismos microorganismos de nuestra flora van disminuyendo, entonces ahí aprovechan los que van a ir ingresando por las diferentes vías, ¿no? Por ejemplo, los cocos piógenes, ¿no? Los estafilococos, los estreptococos piógenes son los que vamos a ver o van a estar presentes en aquellos procesos donde se forman esa secreción purulenta, la cual llamamos pus, ¿no? Y a pesar de que en algún lado de nuestro organismo tenemos ese coco piógenes como flora normal, pero si se va a otro lado, entonces está causando un proceso infeccioso. En los cocos gram negativos, por ejemplo, las neiserias, el meningococo, el gonococo, estos sí son los que van a estar a nivel de las vías, por ejemplo, el gonococo, que se va a transmitir por contacto sexual, ¿no? Entonces va a estar produciendo algún tipo de proceso infeccioso. Y así hay diferentes, los bacilos gram negativos, la Escherichia coli, normalmente le encontramos al sistema digestivo, pero cuando algo sucede, entonces el sistema inmune está deprimido, es cuando ellas mismas van a comenzar a hacer daño. Entonces, hay que, si nuestro sistema inmune se mantiene equilibrado, entonces nada de eso sucedería, ¿no? ¿Cuáles son aquellos mecanismos que van a producir enfermedad? Podemos tener el contacto con el microorganismo, pero si nuestro sistema inmune responde adecuadamente, entonces no se desencadena la enfermedad, ¿no? Entonces, pero hay algunos mecanismos que sí van a inducir a que de todas maneras se produzca la enfermedad por aquel microorganismo que está ingresando. Por ejemplo, inducen a la inflamación, ya que van a destruir los tejidos. Hemos hablado que esa secreción purulenta forma parte de un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, y está dado, por ejemplo, por los cocos piógenes.
Otras bacterias, otros microorganismos lo que hacen es producir toxinas, liberar toxinas. Cuando entran en contacto con nuestro organismo, estos liberan sus toxinas. Y pueden ser endotoxinas, por ejemplo, ¿no? Que van a estar formando parte de esa estructura bacteriana, que es de la capa, de la pared bacteriana, que está constituida por lipopolisacáridos, ¿no? Y estos van a ser muy fuertemente estimuladores de la producción de citocinas por los macrófagos, ¿sí? Y también van a inducir a la participación de los ayudantes, ¿no? Ya sabemos que los ayudantes son sustancias que inoculadas, mezcladas con el antígeno, van a aumentar la potencia de ese antígeno. O pueden ser también exotoxinas. Estas exotoxinas sí son citotóxicas. Entonces, cuando hablamos de citotóxicas es porque están tratando de destruir aquellas células que están infectadas, ¿no? Por ejemplo, la difteria, el tétanos, ¿no? Que es producido por el Clostridium tetani, ¿no? Entonces, de diferente manera se van a comportar estos microorganismos, ya sea liberando enterotoxinas o exotoxinas, que son las que al final de cuentas van a ir estimulando que el sistema inmune comience a funcionar. Pero si este sistema inmune no responde adecuadamente, entonces de todas maneras se va a desencadenar la enfermedad, ¿no? De repente, si nuestro sistema inmune está equilibradamente funcionando, a pesar de que esté la presencia de esa toxina o esa enterotoxina o esa exotoxina de una determinada bacteria, entonces nuestro sistema inmune va a rechazar con mayor potencia a esa toxina. Se producirán los primeros síntomas de repente, ¿no? Dice, uy, ya me voy incluso con la influenza, porque ya me voy a resfriar, pero si nuestro sistema inmune responde adecuadamente, esa gripe o esa infección por la influenza va a pasar un poco más suavemente, digamos, a que otras personas tienen síntomas catastróficos con la presencia de esa influenza, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una secuencia en las, digamos, en las líneas que van a ir respondiendo frente a la presencia de aquellos patógenos. Entonces, por ejemplo, las primeras barreras que van a encontrar las bacterias o los microorganismos es a través de los cilios que hay de repente a nivel nasal, el pH, las diferentes, la flora normal que se encuentra a nivel de todos los sistemas de nuestro organismo, ¿no? Pero si estos no funcionan bien, no responden bien, entonces de todas maneras se estarán desencadenando las enfermedades. Y una segunda parte es la inmunidad innata, ¿no? Y la adaptativa. Entonces, cuando ya sobrepasaron estas primeras barreras, que ya sabemos, ¿no? Piel, mucosa, cilios, vellosidades, pH, o de repente a nivel de boca, la saliva, y todo eso, si ya permitieron ingresar a ese microorganismo, entonces recién se va a comenzar a activar la respuesta adquirida, ¿no? O adaptativa. Entonces ahí ya se pueden activar también el sistema de complemento, por ejemplo, ¿no? Si es por la vía alterna, ya sabemos que simplemente es unirse o tener contacto con directamente con una estructura bacteriana. Lo que hacen es, por ejemplo, si es un gran negativo, se activará todo ese complejo del sistema de complemento, el C5b que se ha formado, y actúa tratando de evitar la infección por ese gran negativo, por ejemplo, ¿no? O de repente se activan otros componentes de ese sistema de complemento y lo que hacen es, por ejemplo, la degranulación de los mastocitos, o se activan otros neutrófilos, y a mayor cantidad de células activadas, entonces la respuesta inmunitaria va a ser mucho mejor frente a ese microorganismo. O de repente esos, como respuesta innata y adaptativa, pueden hacer un proceso de opsonización, ¿no? Ya sabemos que la opsonización es que el macrófago fagocita algo y lo digiere, lo ingresa a su citoplasma, forma un fagosoma y va a ser más fácilmente destruido. Estimularán la quimiotaxis, ¿no? Para que así haya mayor cantidad de sustancias químicas que vayan a ir destruyendo, haciendo
su acción o cumpliendo su acción frente a todo lo que signifique, ya sea el microorganismo entero o lo que él está liberando al entrar en contacto con nuestro organismo. Los macrófagos activados, ya sabemos que estos van a comenzar a liberar citocinas, ¿no? Entonces estos liberan citocinas y a la vez que activan a otros macrófagos pueden activar a otro tipo de células también. Dentro de esas citocinas, por ejemplo, hay la interleuquina 1 o de repente interferones, que son los que activan a estos fagocitos y van a facilitar a ellos o van a amplificar ese proceso de adhesión, esa facilidad que van a tener los macrófagos para que puedan adherirse a ese endotelio que está malogrado por la presencia de ese microorganismo. Liberan citocinas por las células natural killer, ¿no? Y estas, al liberar estas citocinas, por ejemplo interferón gamma, va a continuar activando mayor cantidad de macrófagos, ¿no? Entonces, cuando ya hay presencia de un microorganismo y el sistema inmune ya lo reconoció, lo que tiene que hacer es poner en alerta a todos los elementos que forman parte de este sistema inmune para que estos amplifiquen su acción y de paso impidan la proliferación o la multiplicación de estos microorganismos ya dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, acá algunos mecanismos protectores en los que van a intervenir tanto células B, pero sin la, en los que no interviene, se defiende nuestro organismo, pero no intervienen ni células B ni células T. Así que hay primeras barreras que pueden impedir eso simplemente, por ejemplo, con la activación del complemento, ¿no? Se activa ese complemento y ustedes saben que cuando el complemento ya está activado va a ir desencadenando la formación de esos complejos, que estos al final van a tener que activarse totalmente y liberar componentes que van a ir, por ejemplo en el caso, liberan histamina y lo que hacen es aumentar la permeabilidad vascular. Todo aquel componente que viene activándose en el sistema inmune, al final tiene un propósito, de repente liberar, por ejemplo, en este caso, histamina, ¿no? Y lo que hace la histamina es aumentar la permeabilidad vascular. Y si hay un aumento en la permeabilidad vascular, ¿qué va a suceder? Va a permitir que la mayor cantidad de neutrófilos, por ejemplo, acudan al lugar donde se está produciendo ese proceso inflamatorio, ¿no? O de repente, ya con el contacto, la presencia de esas bacterias, estimularon la producción de las proteínas de fase aguda, ¿no? Por ejemplo, la PCR. Y estas cumplen una función. Todo aquello que se va activando y va liberando ciertos componentes es porque tiene que actuar a una determinada, de una determinada manera. Si se activan natural killers, los natural killers van a estimular la liberación de interferón gamma. ¿Y qué hacen? Activar la mayor cantidad de fagocitos, ¿no? Que se produzca mayor fagocito. Y así todas tienen sus la razón de ser, ¿no? Si se activan, por ejemplo, ya con la presencia de bacterias, hay liberación de todas estas, o reconocen estas células todos estos componentes de esas bacterias, se activan estas células, neutrófilos por ejemplo, o macrófagos, liberan sus citocinas. ¿Con qué finalidad? De que los macrófagos que están alrededor de ese endotelio dañado comiencen a actuar y se puedan adherir más fácilmente y tratar de bloquear la proliferación de esos microorganismos. Y todo tiene una razón de ser, no es que se activa algo porque se le dio la gana, todos tienen una finalidad. Ahora, pero hay funciones antibacterianas de los anticuerpos, obviamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya ingresó una bacteria, pero esta bacteria dentro de su estructura tiene fimbrias, por ejemplo, flagelos, ¿no? O alguna cápsula que está formando parte de estas bacterias. Lo que van a hacer los anticuerpos ya formados, porque ya reconocieron su presencia, es tratar de unirse. Esa es la finalidad, ¿no es cierto? Formar anticuerpos dirigidos específicamente ante cualquiera de esas estructuras de esas bacterias, ¿sí? Entonces, cuando los anticuerpos
cuando los anticuerpos, por ejemplo, cuando sus reacciones están mediadas por la activación del complemento, entonces toda esta activación van a reaccionar contra algunas estructuras de esos microorganismos, porque algunos tienen doble capa, ¿no? Los microorganismos, no todas las bacterias tienen una estructura igual, ¿no? Hay una estructura básica que el citoplasma tiene su pared bacteriana, pero dentro de esa composición, según el género que sea o la especie que sea, van a haber otros componentes. Y esos componentes que forman a esa estructura bacteriana son los que le van a dar esa resistencia para poder ser destruidos rápidamente por los anticuerpos. Entonces, lo que hacen estos anticuerpos se reconocieron, tratan de unirse para que con la finalidad de impedir que estos microorganismos se proliferen, ¿no? Bloquear su multiplicación. Entonces, van a ir activándose todas para que sigan cumpliendo ciertas funciones, ¿no? Cumplen ciertas funciones, de tal manera que eviten que así que las bacterias o los microorganismos comiencen a realizar actividades para que puedan bloquear la acción de estos anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Entonces, las bacterias también ustedes saben que tienen sus mecanismos de su propia defensa, ¿no? Y lo que hacen es poner en competencia, digamos, de alguna manera. Entonces, si los anticuerpos formados por el organismo de esa persona van a ser más fuertes de lo que yo pueda hacer, ¿no? De repente liberar mayor cantidad de toxinas, exotoxinas, lo que fuera, y tratar de invadir y proliferarse a mayor cantidad de células, ¿no? Pero para eso los anticuerpos lo que tienen que hacer es tratar de neutralizar aquellos componentes de estas bacterias que son los que van a tratar de difundirse o hacer una proliferación a nivel de las células. Hay algunos mecanismos, ¿no?, de defensa que resultan algo patógenos porque van produciendo algún tipo de daño. Por ejemplo, si hay mecanismos directos de daño tisular. Entonces, el mecanismo patógeno, si es por la producción de exotoxinas de esa bacteria, ¿no? Dentro de esos, los que producen exotoxinas son, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes. Ya hemos mencionado en nuestra práctica cuando hicimos esa antiestreptolicina, la estreptolicina que estos Streptococcus pyogenes producen para causar todo ese proceso infeccioso e inflamatorio a nivel de faringe o de vías respiratorias altas, ¿no? Entonces, nuestro organismo, ¿cómo responde? Liberando, formando antiestreptolicinas. ¿Para qué? Para bloquear esa acción de esas bacterias, porque es a través de esas streptolicinas que hacen daño. Entonces, nuestro organismo responderá formando esas antiestreptolicinas, anticuerpos dirigidos contra esas streptolicinas. Y así hay otro, el Staphylococcus aureus, que de repente liberan catalasa, y son los que también van a causar el daño, el Vibrio cólera, el Clostridium tetani. Bueno, son todos esos tipos de microorganismos los que hacen daño o tratan de hacer daño por la producción de exotoxinas. Y la enfermedad que producen, bueno, la fiebre escarlata, forúnculos cuando hay presencia de estafilococos, síndrome de choque. Bueno, hay diferentes enfermedades que pueden producir. Pero lo que quiero que quede claro es que las bacterias o pueden actuar en su totalidad o liberando ciertas sustancias. Y lo que hace el organismo es tratar de formar anticuerpos dirigidos específicamente contra aquella estructura de ese microorganismo que es el que va a causar daño. Si son endotoxinas, por ejemplo, ¿no? Endotoxinas son las que están dentro de la propia bacteria. Y estas, por activarse, cuando ya se ven amenazadas para ser destruidas, entonces salen y son las que causan daño. La Escherichia coli, por ejemplo, a nivel de sistema digestivo, ¿no? Uno ingiere algo y no es toda la Escherichia coli la que va a estar causando daño ahí, sino son sus endotoxinas. Ahí son las que producen esos síntomas que hay de gastroenterocolitis, todo lo que sucede en nuestro organismo cuando uno ha sido contaminado por una Escherichia coli. Igual con la salmonela, ¿no? Con la salmonela va a liberar sus endotoxinas. ¿Y qué hace en nuestro organismo? Tratar de formar los anticuerpos, los que creo que ahora vamos a hacer esa práctica.
y tratar de bloquear a esas endotoxinas para que magnifiquen, para evitar que magnifiquen el daño que se pueda producir a nivel gástrico, por ejemplo, ¿no? Y producen todos esos tipos de enfermedades. Si es que nuestro organismo no reacciona formando adecuadamente los anticuerpos contra cada componente que son liberados por estas bacterias, en este caso endotoxinas, por ejemplo, entonces ahí sí se llega a desencadenar la enfermedad, ¿no? Pero si se bloquea en un momento, de repente están en proceso de incubación, pero nuestro organismo ya lo reconoció, entonces comenzarán a formarse los anticuerpos. Y esa respuesta va a ser más rápida para poder impedir llegar a que se produzcan este tipo de enfermedades, ¿no? Y cuando hay un efecto citopático directo, es decir, una destrucción directa a las células por algunas bacterias, ¿no? En este caso, la actividad que toman de ser citopáticos son los virus, más bien, no las bacterias, son los virus, ¿no? Porque estos se van a introducir dentro de esas células y van a tratar de destruirlas, ¿no? Entonces, por eso ellos tienen un efecto citopático directo. Y se pueden producir cualquiera de estas enfermedades, ya sea si el virus que está produciendo esto es la varicela, por ejemplo, el virus de la hepatitis, bueno, y todos los virus que con las enfermedades virales que conocemos que pueden ser desencadenadas por ese efecto citopático de esos agentes virales. Los mismos agentes patógenos. Por ejemplo, si se forman ya los complejos antígeno-anticuerpo, de repente, y son estos complejos los que van a causar de repente ese daño tisular, ¿no? Pero, y desencadenar este tipo de enfermedades, por ejemplo, a través de la participación de esos agentes infecciosos como el virus, el hepatitis B, la malaria, Streptococcus, treponema, bueno, diferentes tipos de microorganismos que tienen esa capacidad de formar complejos inmunitarios, y formando ese complejo inmunitario es el que va a desencadenar este tipo de enfermedades, ¿sí? O anticuerpos que puedan formar esos complejos anticuerpos antihuésped, sea obviamente nuestro organismo reacciona formando anticuerpos y tienen que estar dirigidos, ¿no? Entonces, muchas veces estos complejos se van uniendo, pero no en la cantidad necesaria como para poder bloquear la acción de ese patógeno. Entonces van desencadenando. Y como ya se formaron esos complejos, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, nuestra inmunoglobulina propia, nuestra inmunoglobulina G es la que se va a ver afectada por nuestra propia inmunoglobulina M, que está alterada y va a ir alterada a formar inmunocomplejos que alteren a esa inmunoglobulina G. Entonces, si hay gran cantidad de esos inmunocomplejos, entonces posiblemente si hay una afección por otro tipo de microorganismos, la respuesta no va a ser la adecuada, ¿no? Porque ya, digamos, gran parte de nuestras inmunoglobulinas C, en el caso de una persona con artritis reumatoide, está alterada en su estructura. Y más bien lo que están haciendo es depositarse en las articulaciones y causando un proceso inflamatorio crónico, ¿no? O hay inmunidad mediada por células, ¿no? Igual, por ejemplo, en el caso de Mycobacterium, tuberculosis, diferentes microorganismos que pueden infectar a las células y causar toda esa patología que ya conocemos con la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día se está haciendo cada vez más resistente porque los mismos microorganismos van comportándose tan agresivamente y con unas estructuras nuevas que van saliendo y van a través de unos componentes que son los plásmidos, que son los que van adquiriendo otro tipo de resistencia, ¿no? De repente ya nuestro sistema reconoce a través de nuestros macrófagos o todas las células que forman parte del sistema, ya reconocen una estructura típica de un bacilo de Koch, por ejemplo, que es el causante de la tuberculosis. Pero este bacilo de un momento a otro muta, cambia, ¿no? Y ya no se va a presentar
con esa estructura clásica, digamos, que ya nuestro sistema inmune lo reconoce, sino que va cambiando, va mutando, ¿no? Y algún componente genético cambia, entonces cambia toda esa estructura del microorganismo. Y nuestro sistema inmune responde, pero ya no adecuadamente, ¿no? Por eso es que hay muchos, por ejemplo, pacientes con TBC que tienen, son multidrogo resistentes. Es decir, que ya se han hecho, han mutado tanto que ya se han hecho resistentes a todos esos esquemas de tratamiento que les pueden dar, ¿no? en los hospitales. Entonces, esa es una de las dificultades que le presenta a nuestro sistema inmune, el cambio, las mutaciones que van sufriendo esos microorganismos. Es lo que sucede también, por ejemplo, con el virus del VIH, ¿no? ¿Por qué hasta ahora no encuentran una vacuna que pueda ya parar este proceso de infección por este virus? Porque este virus tiene la capacidad de replicarse rápidamente y mutar rápidamente, que si en este momento, por ejemplo, es una partícula viral que tiene unos puntos A, digamos así, no pasa ni 24 horas o pasan algunas horas, algún tiempo, y ya esa misma partícula viral que tenía ahora tiene un punto A, B, C, ¿no? Va cambiando toda su estructura. Y eso es lo que no permite que se pueda descubrir o utilizar hasta ahora una bacteria. Bueno, vamos a ver algunas respuestas ya específicas, clásicas, de las que se van a presentar frente a las bacterias extracelulares. Lo que quiere nuestro organismo y nuestro sistema inmune es eliminar ese microorganismo, ¿no? Que está causando daño. Y lo puede hacer de repente neutralizando esas toxinas. Hemos visto que pueden hacer daño con exotoxinas o con endotoxinas, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer nuestro sistema inmune es neutralizar la acción de esas toxinas. Entonces, para hacer eso, hay varios mecanismos con los que puede hacer esta función de defensa. Puede ser fagocitosis, por ejemplo, o puede ser por activación del complemento, ¿sí? Sin la presencia de anticuerpos. En el caso de las bacterias gram positivas, ya he dicho que entre gram positivas y gram negativas hay diferencia en sus estructuras, en los componentes de sus paredes bacterianas. Entonces, de acuerdo a eso es que se van a ir activando también ciertos componentes del sistema inmune. Por ejemplo, en las bacterias gram positivas hay un péptidoglicano. Este péptidoglicano, que forma parte de la estructura de ese microorganismo, es el que va a activar la vía alternativa del sistema de complemento. Acuérdense que cuando se activa el sistema de complemento, directamente va a ponerse en contacto con la estructura de la pared bacteriana. Y en este caso sería con el péptidoglicano, que forma parte de esa pared bacteriana, ¿sí? En el caso de las gram negativas, a través de la presencia de estos lipopolisacáridos. Entonces, forman complejo, ¿no? Ya de estos lipopolisacáridos se expresan y se ponen en contacto con el sistema ese de complemento, y también se va a activar la vía alternativa. O sea, cada componente de esa estructura bacteriana, en este caso, es la que va a desencadenar la activación del sistema de complemento, en este caso por la vía alternativa, porque se pone en contacto directo, ya sea con el péptidoglicano de esas gram positivas o con los lipopolisacáridos que forman parte de las gram negativas. Y lo que va a hacer el sistema de complemento al activarse, directamente va a tratar de atacar a ese péptidoglicano, ¿sí? O si son gram negativas, directamente a los lipopolisacáridos. No se duerman, atrás tanto se duermen bien rico. Bueno, ya sabemos de sobra. A ver, no se distraigan, no se distraigan, pero tampoco se duerman, porque ustedes se van a los extremos. Ya sabemos de sobra que cuando los macrófagos se activan, estos van a liberar citocinas, ¿cierto? Que son las sustancias que
directamente pueden atacar a la estructura del patógeno o activar, estimular a la activación de otras células para que puedan cumplir sus funciones en el sistema inmune. Y para esto los macrófagos tienen que tener receptores, ¿no? Para que se puedan activar y reconocer la estructura bacteriana que está ahí presente estimulando el sistema inmunitario. Entonces ya hemos visto antes que los lipopolisacáridos son los que forman parte de los gram negativos de la estructura bacteriana, ¿no? Entonces el macrófago deberá tener un receptor para ese lipopolisacárido, porque si no tuviera ese receptor no lo reconoce y nunca se activaría, ¿no? Aparte que ya pues necesita de sus componentes que vayan a reforzar esa activación del sistema de del sistema de recepción de ese macrófago. Y luego la bacteria, cuando ya ha sido reconocida por ese receptor que hay en el macrófago, entonces ya este macrófago está activado, ¿no? Se activa y comienza a liberar las citoquinas. Y lo que hacen las citoquinas es tratar de estimular o amplificar esa acción de los macrófagos y de repente que termine con ese proceso de captación de ese patógeno e introducirlo a su citoplasma para ser degradado, ¿no? Estos son los que tienen que estar cuando hay proteínas de pequeño tamaño que tienen que estar unidas a uno para que sea productor o que sea capaz de desencadenar esa activación del sistema inmune. Es como que hablábamos, por ejemplo, de los actenos, ¿no? El acteno por sí solo no puede desencadenar una respuesta inmune, pero si se une a una proteína que es más grande y estimula, sí cumple esa función de antígeno, digamos, ¿no? Ya podría desencadenar una respuesta inmune. Entonces, lo que hacen estas bacterias o estos microorganismos cuando ya se encuentran en contacto con nuestro organismo, ya sabemos que lo que hacen la presencia de estas bacterias es inducir a que los macrófagos se activen y de tal manera liberen sus citocinas. Cuando los macrófagos liberan citocinas, lo que hacen es estimular que las células que forman parte del sistema inmune, que están circulando por el torrente sanguíneo, acudan en mayor cantidad hacia el lugar donde se está produciendo ese proceso infeccioso, ¿no? De repente acudirán mayor cantidad de neutrófilos o monocitos, ¿no? Y ayudarán a ese macrófago a terminar con la destrucción de ese patógeno. Entonces, cuando hay ese proceso inflamatorio, ya sabemos que las características típicas de un proceso inflamatorio es enrojecimiento, se hincha esa zona, ¿no? Y hay aumento de temperatura. Entonces ya hay un proceso inflamatorio, pero de repente, como ya hay fiebre, puede ser que haya ya un proceso infeccioso, ¿no? Y todas esas células con esa participación de las citoquinas, entonces tratan de acudir en mayor cantidad, ¿no? En buena cuenta de eso se trata la activación de los macrófagos, que estos empiecen a liberar sus citocinas una vez activados para que atraigan a la mayor cantidad de células del sistema inmune y para que la defensa sea más efectiva, ¿no? Y de repente se quede solo ahí, todo localizado, y ya no progrese hasta desencadenar toda la enfermedad. No se duerman atrás. Ya, ¿ah? Pues ahí hablamos de la producción de anticuerpos, ¿no? Específico, y estamos hablando de producción de anticuerpos frente a estas bacterias extracelulares, estamos hablando, porque todavía hay respuestas diferentes que se van a producir frente a las bacterias intracelulares y totalmente diferente a lo que es respuesta a los virus y a los hongos. Entonces hay que prestar atención para poder hacer la diferencia, ¿okay? Entonces, cuando hay inmunidad humoral, ya sabemos que es frente exclusivamente, por ejemplo, a esas bacterias extracelulares, ¿sí? Y van a liberar o se activa este sistema frente a la presencia de dos tipos de antígenos, ¿sí? Los T independientes
hemos visto que son los polisacáridos de las paredes y las cápsulas de algunos microorganismos que presenten este tipo de estructura. Y estimulan a los linfocitos B a que estos produzcan una inmunoglobulina M específica para ese componente. ¿Sí? Si ya se reconoció que es un extracelular, ¿no? El microorganismo extracelular, entonces nuestro sistema inmune va a responder formando ¿qué? O liberando estas inmunoglobulina M, que son las específicas para ese antígeno. Y qué casualidad, ¿no? Inmunoglobulina M. Sabemos que esta inmunoglobulina M está presente en los procesos agudos, ¿no? En los procesos agudos. Entonces, de ahí es que su concentración va a comenzar a aumentar ante este proceso agudo de cualquier tipo de infección. Si son T dependientes, van a actuar frente a polisacáridos capsulares, por ejemplo, de los neumococos. Estos tienen una cápsula que los cubre, ¿no? Y lo que hacen es estimular la producción de citocinas que promuevan ese switching, dice ese, que puedan unirse, ¿no? Que puedan encenderse, que puedan activarse para producir otro tipo de inmunoglobulinas. O sea, ya en este caso ya se estarán hablando de las inmunoglobulinas G, ¿no? De las inmunoglobulinas G. Y acá sí ya participan también los linfocitos TCD4, ¿sí? TCD4, que son los que van a responder ante la presencia de antígenos proteicos que están asociados al complejo mayor de histocompatibilidad 2. ¿Sí? Acuérdense que cuando se desencadena una respuesta inmune por presencia de bacterias, lo que se estimula es el complejo de histocompatibilidad 2, ¿no? Cuando es por virus o es otro tipo, entonces lo que van a hacer estos anticuerpos es producir específicamente contra esa estructura, por ejemplo, del polisacárido, en este caso el neumococo. Ya sabemos que cuando hay formación de anticuerpos va a estar dirigido específicamente a la estructura que es la que causa daño en nuestro organismo. ¿Y cómo es que pueden realizar o efectuar esa acción de estos para defender, ¿no? Puede ser, por ejemplo, por opsonización de las bacterias, ¿sí? Lo que hacen es, las células captan a ese patógeno y lo presentan a un macrófago, ¿no? Lo presentan a un macrófago, lo depositan en su citoplasma y se forma ya un fagosoma y más fácilmente va a ser destruido, ¿sí? Que si sería solo una estructura bacteriana frente a una célula. Tendría que pasar por todo el proceso de reconocimiento a través de los receptores, recién formar ese complejo de unión para luego introducirlo en su citoplasma. Pero cuando hay opsonización, es que lo presentan directamente al macrófago para que esto lo pueda procesar a nivel de su citoplasma, ¿no? Entonces, y al hacer este proceso de opsonización, lo que hacen es aumentar la fagocitosis y las inmunoglobulinas, ¿no? Que son ya producto de que ha venido activando ese sistema de complemento también. Ustedes saben que todo tiene una secuencia. Si entró en contacto solamente con la estructura bacteriana, vía alternativa. Si entró en contacto con este complejo antígeno-anticuerpo, entonces ya será la vía clásica, ¿no? Entonces todo se va activando y todo se va complementando. Si no hay por opsonización, puede ser también por neutralización de esas toxinas que liberan esas bacterias, ¿no? Hemos visto que el accionar de nuestro sistema inmune muchas veces es dirigido a estas toxinas, exo o endotoxinas según sea el caso o el tipo de microorganismo que hay ingresado, ¿no? Entonces se unen evitando pues que estas toxinas se vayan infectando, vayan proliferando a nivel de las otras células que están cerca, que son las células diana o células blanco, donde estas van a infectar. Si es la endotoxina de la E. coli, ¿a dónde tratarán de irse? A afectar todas las células del sistema gastro, ¿no? El epitelio gastrointestinal. Entonces, pues está dirigido a
eliminar las toxinas que están causando daño para evitar que se vaya proliferando a otras células que están cerca. Pues se activa el complemento, ¿no? Se activa el complemento y la finalidad de la activación del complemento es la lisis bacteriana, ¿no? La lisis bacteriana. Por otro lado, también se pondrá en funcionamiento de forma efectiva los linfocitos TCD4, ¿no? Y los linfocitos TCD4 van a estar mediadas por esas citocinas que van liberando esos macrófagos, ¿no? Y liberarán también estos a su vez interferón gamma y otros interferones que lo que hacen es estimular la producción de anticuerpos. Entonces, todo ese sistema de respuesta es bastante, hasta en cierta forma, bastante ordenado, porque se va activando una primera vía, ¿no? Las primeras células que se ponen en contacto, cuando estas no pueden, ya o se falló el sistema de fagocitosis, por ejemplo, de repente los macrófagos activados no liberaron la cantidad necesaria de interleuquinas o de citocinas que activen a otros macrófagos, otras células del sistema inmune, entonces van progresando y se va a estimular ya posteriormente la producción de los anticuerpos, ¿no? Y si estamos en fase aguda, lo primero que va a aparecer son las inmunoglobulinas E. ¿Cómo pueden o cuáles son las vías por las cuales pueden participar los anticuerpos en la defensa de nuestro organismo? Ya sabemos que cuando son bacterias, liberan sus toxinas, por ejemplo, ¿no? Y las toxinas bacterianas son las que van a estimular la activación de los macrófagos. Pero para que sean reconocidas estas toxinas, estas células necesariamente deben tener esos receptores para esas toxinas, si no, no van a ser reconocidas. Y pueden, por un lado, al reconocerlas, producir la neutralización de esas bacterias. Es lo que esquemáticamente lo que hemos ido viendo anteriormente. Neutralización, opsonización y la activación del complemento para la lisis de la bacteria, ¿no? Entonces, lo neutraliza esa acción de las toxinas y va a ser más fácil para las células encargadas de poder destruir ese microorganismo. O de repente, si son bacterias que están, por ejemplo, en el espacio extracelular, van a ser captadas y van a ser opsonizadas, presentadas al macrófago para que pueda facilitar su destrucción, ¿no? O si son las bacterias que están disueltas en el plasma, ¿qué hacen? Estimularán la producción de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos, y lo que hacen también es activar el complemento, de acuerdo a la vía por donde ha ingresado eso. Y lo que tratan de hacer es destruir o lisar ese microorganismo, ¿sí? Esto creo que lo hemos visto. Bueno. Los macrófagos activados, creo que sí, ¿no? Los macrófagos activados van a liberar diferentes citoquinas, hemos visto, ¿no? Diferentes citoquinas. Si libera una interleuquina 1, por ejemplo, lo que hace es activar el endotelio vascular. Activa linfocitos, destruye localmente el tejido afectado y aumenta el acceso de todas esas células efectoras. Cuando hay esta liberación de interleuquinas como un proceso de defensa, también hay producción de fiebre, ¿no? Producción de fiebre y la producción de interleuquinas. Si hay producción de interleuquina 8, esta activará o ayudará a la síntesis de los factores quimiotrápicos. Entonces, cada una de esas sustancias liberadas por los macrófagos activados tienen una función determinada. Si cualquiera de estos no funcionara bien, entonces en algún momento de esa secuencia de la respuesta del sistema inmune se bloquea y lo que hace es desencadenarse la enfermedad, ¿no? Lo que hace, lo que trata nuestro sistema inmune, liberando sustancias, activando células, activando complemento, lo que hace el sistema inmune es tratar de bloquear que ese microorganismo cause la enfermedad. Pues en todos los procesos que son por infecciones bacterianas, virales, micóticas, hay un periodo de incubación.
¿no? Si yo ingiero algo ahora mismo no me va a desencadenar la fiebre, no me va a desencadenar todos los síntomas que me da una fiebre tifoidea, por ejemplo. Recién todo ese malestar, todas esas manifestaciones clínicas las voy a tener en 2-3 días. Y es un tiempo suficiente como para que nuestro sistema inmunitario reaccione y bloquee todo lo que está tratando de hacer ese microorganismo. Entonces se liberarán todas las citoquinas, se activarán todas las células que tengan que activarse para evitar que pasado ese proceso de incubación, que en buena cuenta es el reconocimiento de todo nuestro sistema inmune ante esa presencia de ese microorganismo, se bloquee y se quede ahí, ¿no? Pero si funcionó mal o la cantidad del inóculo introducido, del inóculo bacteriano, es muy grande, entonces de todas maneras se desencadenará la enfermedad porque el sistema inmune no tuvo el tiempo para poder reconocer y activarse todo y evitar esa proliferación, ¿no? Paco, ¿no te duermes? Ah, ya. Dice consecuencias perjudiciales de la defensa frente a las infecciones bacterianas, pero estas son ya extracelulares. De repente, cuando los procesos de reconocimiento o activación de nuestro sistema inmune actúa no en su forma completa como debería ser, o ese proceso de reconocimiento es prolongado, entonces se dan ya las respuestas agudas, ¿no? Las respuestas agudas. Puede haber una inflamación aguda, puede haber un shock séptico, de repente algunas toxinas de los microorganismos que han ingresado, enterotoxinas sobre todo, tienen esa capacidad de estimular a otras células que expresen ya a nivel genético otro tipo de receptores, genes que vayan complicando esa respuesta del sistema inmunitario, ¿no? Entonces se pueden producir unos superantígenos, como dice acá, ¿no? Y estos son los que van a ir desencadenando esos procesos que se pueden dar, ¿no? Una inflamación aguda, un shock séptico. Entonces es que yo les decía que la manera adecuada de que tenga que responder nuestro sistema inmune es la que va a determinar al final si es que se desencadena o no la enfermedad. Y la intensidad de esa enfermedad también va a depender de las respuestas que se hayan producido en ese proceso de reconocimiento del microorganismo. Entonces, cuando ingresa el microorganismo, ya ingresó a nuestro organismo, ya ingerimos algo bien rico pero nos infectó, ¿no? Entonces, primero tienen que pasar todas las respuestas primarias que se dan a nuestro sistema inmune. Pero para esto también la cantidad de este microorganismo, de ese inóculo de microorganismos que ha ingresado, debe ser el adecuado. Si es una mínima expresión, entonces ni cosquillas no va a hacer, ¿no? Pero si es un buen inóculo de bacterias, entonces ahí es donde se va a ir estimulando la producción de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces nuestro organismo reacciona, ya el microorganismo ya está dentro de nosotros, ya se estableció ahí, entonces está tratando de causar la enfermedad, pero ya de pronto ya empiezan a formarse las inmunoglobulina M, ¿no? Las inmunoglobulina M, que son las que nos van a indicar así: este inóculo fue el adecuado, fue el de gran cantidad, ¿no? Y algunas de las barreras han sido sobrepasadas por este inóculo, entonces estimuló ya la respuesta adaptativa, liberación de la inmunoglobulina M. Y luego, bueno, esta decae, ya empezamos en un proceso de convalescencia, se va destruyendo el patógeno, ¿no? Por esas inmunoglobulinas M que se han formado, y las inmunoglobulinas G se quedarán ya en la memoria de nuestro sistema inmunitario. Entonces, todo tiene que estar secuencialmente establecido en nuestro sistema inmunitario.
Pero hay algunas reacciones que son un poco tardías, ¿no? De repente nuestro sistema inmune no reconoció rápidamente a esos microorganismos. Entonces, obviamente ahí es donde ya se desencadena la enfermedad. Entonces, tratar de que esa enfermedad sea bloqueada será pues ya estrictamente algo que no funcionó bien en nuestro sistema inmunitario. Si por ejemplo entró el estreptococo y pensaban que esos dolores eran por una artritis, no se le dio adecuadamente ese tratamiento y no era artritis, no era una fiebre reumática que era producida por el estreptococo. Entonces todo tiene que estar funcionando en el momento adecuado para que las respuestas también terapéuticas de repente sean las adecuadas, ¿no? Por otro lado, hay unas enfermedades autoinmunes que, como se activan sus poblaciones de células que forman parte, entonces van a ir presentando estos superantígenos que hemos mencionado antes, que ya tienen que ver con una estructura genética de ese microorganismo. Entonces, todo eso desencadena pues al final en la enfermedad. Ay, ¿qué era eso? Todavía tenemos. Hasta ahí hemos visto todo lo que tiene que ver con nuestro sistema inmunitario frente a la presencia de bacterias extracelulares. Todas aquellas que tienen que ingresar, pero que no hacen daño exclusivamente dentro de las células, sino que lo hacen a través de la liberación de sus toxinas, ¿no? Son las extracelulares. Pero hay otros microorganismos que se localizan dentro de nuestras células, por eso se dicen que son intracelulares. Cuando son intracelulares, el proceso de destrucción para estas va a ser un poco más difícil todavía, porque si bien es cierto, cuando hay extracelulares hay métodos con los que puede actuar nuestro sistema inmune, ¿no? Por producción de anticuerpos dirigidos exclusivamente a eso. Pueden hacer opsonización, pueden hacer neutralización de esas toxinas, pero cuando son intracelulares, entonces van a ser más difícilmente degradadas por las células, por los macrófagos, por ejemplo, ¿no? Y estos microorganismos van a ser muy fuertes, que van a poder sobrevivir dentro de esos macrófagos, incluyendo aparte que ya han sido fagocitados, ¿no? Por ejemplo, esa resistencia a ser degradados lo tienen los micobacterios o las listerias, ¿no? Que son otro tipo de bacterias. También hay mecanismos por los cuales va a funcionar frente a la inmunidad a los intracelulares. Puede haber fagocitosis, ¿no? Pero ya hemos dicho de que este proceso va a ser disminuido porque las bacterias ya están dentro del citoplasma de esos macrófagos. Entonces, esta fagocitosis más bien lo que va a tender es a llevar a infecciones crónicas, ¿no? Porque el microorganismo va a estar siempre presente en el interior de ese macrófago. Se pueden activar las células natural killer, ¿no? Ya sea directamente o estimulando en la producción en los macrófagos la producción de interleuquina 2 y de interferones, que a su vez estimulen la producción de interferón gamma. Y este interferón gamma lo que hace es activar macrófagos y tratar de promover la muerte de la bacteria de ese microorganismo que ha sido fagocitado. Hay mecanismos por los cuales tiene que ser destruida ese microorganismo. Y nuestro sistema inmune irá viendo, pues es tan inteligente sus respuestas que verá si la fagocitosis no es adecuada, entonces se activa el natural killer, ¿no? Y todo es complementario. Por ejemplo, esta es una... ¿Cómo se defiende una célula que ha sido infectada por el micobacterio? Ya dentro de la bacteria, ustedes ven acá que hay micobacterias, pero hay un lisosoma.
y acá no se llega a formar ese fagosoma que se forma normalmente cuando un macrófago fagocita una célula, ¿no? Entonces, cuando ya forma ese fagosoma va a ser más fácilmente destruida esa bacteria. Pero acá, ¿qué pasa? Están aisladas, como formando vesículas que dentro del mismo macrófago, estos microorganismos se van a proteger, digamos, de ser destruidos, ¿no? Entonces, lo que hace este macrófago, como ya no puede solo, entonces se tiene que pedir la ayuda de otro tipo de células, ¿no? Activado ya este macrófago, entonces intervienen ya, por ejemplo, acá los linfocitos TH1, ¿no? Entonces va pidiendo ayuda para que esa respuesta sea más efectiva. La respuesta o la inmunidad que es mediada por células frente a las bacterias intracelulares puede darse de dos tipos, esa reacción. Una es la muerte de los microorganismos fagocitados por el resultado de la activación de macrófagos y la liberación de interferón gamma que han sido estimulados por los linfocitos. O directamente la muerte o lisis o destrucción de las células infectadas por los linfocitos T citotóxicos. Entonces ahí ya vemos que están pidiendo, digamos entre comillas, la colaboración de los linfocitos T para que estos macrófagos puedan terminar de destruir aquellos microorganismos. Entonces todo es complementario, ¿no? CD8 era lo que les decía antes. Cuando ya no pueden, entonces ven que no van a poder destruir a ese microorganismo, entonces se activarán o estimularán la actividad de los linfocitos TCD4 y los TCD8. Los TCD4 responden ante antígenos que van a ser presentados, acuérdense ustedes, por las células presentadoras de antígenos que están relacionadas con el complejo mayor de histocompatibilidad 2, ¿no? Por ejemplo, el antígeno proteico del Mycobacterium tuberculosis. Y es el PPD, el que usamos también en los centros de inmunización para ver que si esa persona tiene o no contacto con pacientes con tuberculosis, ¿no? Y estos microorganismos inoculados, digamos así, van a tener que inducir a que se diferencien estos TCD4 en TH1 y estimular posteriormente la liberación de las natural killer. Y estas natural killer inducen a la liberación de interleuquina 2, interferón gamma, ¿no? Entonces, ustedes ven, todo se va complementando. Desde los macrófagos se activan, intervienen el complejo mayor de histocompatibilidad, el 1, el 2, según sea el caso, y se activan las células, tanto la CD4 como la CD8, ¿no? Cada una cumpliendo con las respectivas funciones. En el caso de los linfocitos TH1, lo que hacen es estimular la producción de interferón gamma, ¿sí? Que va a activar a los macrófagos y luego esto va a estimular incluso a la liberación de inmunoglobulinas G. Pero en este caso la G2, acuérdense que en la G hay G1, G2, G3, ¿no? Tiene sus subisotipos. Y estos a su vez van a activar el complemento. Y el interferón gamma, hay un interferón que tiene la capacidad de producir un proceso inflamatorio local. También es algo complementario, ¿no? De repente se produce un proceso inflamatorio localmente, es ya circunscrito localmente, y lo que hace de alguna manera es distraer a que esos microorganismos se sigan proliferando hacia otros sitios por ese mismo proceso inflamatorio. Y las TCD8, ¿no? Lo que hacen es, ya saben que las TCD8 tienen capacidad citotóxica, ¿no? Y lo que hacen es tratar o ayudar a que estos macrófagos puedan lisar a esas células, a esas bacterias, ¿no? Por ejemplo, la Listeria monocytosis, que produce esta listeria una hemolicina. Entonces, lo que harán es tratar de bloquear esta hemolicina para que siga proliferándose esa listeria. Entonces, hay un actuar específico de cada uno de los componentes del sistema inmunitario.
Pero todo ello es a pesar de que es, digamos, particular para cada elemento, pero se van a ir complementando, ¿no? Se van complementando. Pero hay también algunas consecuencias que son perjudiciales, digamos, para nuestro organismo, ¿no? La activación macrofágica es capaz de lesionar a los tejidos. Si hay una gran cantidad de macrófagos activados por la presencia o estimulación de un patógeno, entonces pueden producir mayor cantidad de lesión en los tejidos. El proceso inflamatorio va a ir aumentando, ¿no? Y esto de repente, por ejemplo, se manifiesta en las respuestas de hipersensibilidad. Volvemos a ver el PPD, que lo que hacemos es nos inoculan el antígeno atenuado de Mycobacterium y hay que ver la reacción que se va a producir en 48 a 72 horas que se da la lectura. O si no han sido eliminados, se van a ir formando granulomas, que también son algo peligroso para nosotros, ¿no? Todos tantos el bueno. ¿Alguna pregunta? Estoy hablando como loro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Los superantígenos cuáles vendrían a ser? Los superantígenos son aquellos que ya van a tener una formación genética diferente. El B beta, por ejemplo. B beta, hay otro, el alfa epsilon, ya son superantígenos que tienen una constitución genética, ¿no? Una transformación genética de esos componentes. Así como nuestro sistema inmune, presenta diversos mecanismos para protegernos contra esos patógenos, asimismo las bacterias van a presentar algunos mecanismos que van a tratar de evadir o eludir esas respuestas de nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, las bacterias que van a sobrevivir en el interior de las células tienen un han desarrollado un sistema para evitar de ser destruidos, ¿no? Inhibición de la quimiotaxis, por ejemplo, a través de secreciones tóxicas repelentes. Si ven esas bacterias que hay alguna de nuestras células que van a realizar este proceso de quimiotaxis, entonces lo que hacen estas bacterias es secretar toxinas que vayan contra estas sustancias químicas para evitar esta quimiotaxis, ¿no? De repente se está liberando interleuquina 3, por ejemplo, y lo que hace esta bacteria es liberar una toxina que vaya en contra de esa interleuquina 3, ¿sí? Entonces van repeliendo esa actividad o esa quimiotaxis que podría realizar nuestro sistema inmune. La misma estructura de las bacterias, ¿no? Hay algunas que les he dicho que vienen encapsuladas, otras que de repente presentan cilios, flagelos, pintas, lo que sea. Esos son los que van a constituir un poco de inhibición en la fagocitosis. De repente, si tiene una cápsula, será más dura, más difícil de que ese macrófago pueda fagocitar ese microorganismo. A que diferente sería que tenga una pared bacteriana normal, ¿no? Su lipopolisacárido y se acabó. Pero en este caso tiene una cápsula que lo está haciendo más difícil incluso de ser reconocida por esas células del sistema inmune. En el caso de que ya estén formando vesículas dentro del citoplasma, los macrófagos, ¿no? Van a liberar ciertos factores que eviten que se forme ese fagosoma, ¿sí? Por eso es que veíamos en una de las diapositivas anteriores que hay bacterias que están encerradas, englobadas, pero que no se une con el lisosoma del macrófago. Si no se une con eso es para evitar que se forme ese fagosoma y sea destruido. Entonces todo eso es lo que hacen las bacterias para protegerse frente a nuestro sistema inmune. Y hay diferentes componentes que de repente pueden actuar para proteger a esos microorganismos. Por ejemplo, en el Staphylococcus aureus,
libera catalasa. Lo que hace es eliminar el peróxido de hidrógeno. Y esa eliminación de peróxido de hidrógeno hace que sea más difícilmente fagocitado por ese macrófago. Si de repente tiene otro tipo de componentes, esa bacteria irá liberando sustancias que puedan eliminar la acción de esos químicos para evitar la quimiotaxis sobre todo, ¿no? Bueno, en el caso de la constitución del Mycobacterium, por ejemplo, su estructura es bastante resistente, ¿no? Incluso cuando uno hace la coloración en el laboratorio para poder observar el microscopio de estas Mycobacterium, hay que calentar, ¿no? Hay que calentar esa muestra con un colorante para que el colorante pueda introducirse en el Mycobacterium y lo podamos reconocer al microscopio. Entonces, así de difícil será para las células de nuestro sistema inmune poder fagocitar o formar un fagosoma, en todo caso, con el Mycobacterium, ¿no? Es por la estructura misma que ellos perciben. Gracias.